tal, hermanos? Qué gusto nuevamente poder tener este tiempo con ustedes. Qué hermoso tiempo que hemos podido compartir juntos, alabando a Dios y gozándonos en su palabra y también en la comunión los unos con los otros. Espero que en esta nueva serie que hemos comenzado a estudiar a partir de la semana pasada, Dios haya estado hablando a tu vida y también lo haga en el día de hoy y en las siguientes predicaciones. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él hable a nuestro corazón. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de nuevamente estar juntos, de abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, gracias porque en este tiempo tú nos estás hablando, porque nos estás guiando, estás marcando el camino que debemos de seguir como iglesia, de estar realmente ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Padre, guíanos en esta hora, habla a nuestro corazón por medio de tu palabra y llévanos a donde tú quieres que vayamos. Te lo pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos hablado de que la serie que estamos estudiando se llama Ocupados, trabajando hasta llegar a la meta. Y hemos hablado que la idea es que nosotros podamos trabajar sin ninguna interrupción. Eso es lo que significa la palabra ocupados, que podamos estar trabajando sin ninguna interrupción hasta terminar la tarea que nos ha sido asignada. En el contexto que hemos estado hablando la semana pasada, dijimos que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando hablamos de la palabra producir, dijimos que es una obra, viene de la palabra energón y habla de un trabajo, una obra con excelencia, una obra eficaz en nuestra vida. Y de esa misma manera, entonces vemos que eso se tiene que reproducir en nosotros cuando llegamos al texto que menciona que el querer como el hacer. Y esa palabra también viene de la misma raíz de energón y tiene que ver con también una obra, un trabajo con calidad, una obra, un trabajo con excelencia. Entonces, entendiendo que Dios va a requerir de nosotros la excelencia en lo que hacemos, vamos a tomarnos después el tiempo para hablar de este tema en relación a lo que es la excelencia y avanzar y crecer y profundizar en todo este aspecto. Pero hoy nos vamos a centrar en algunas acciones que son importantes en relación a que realmente podamos estar ocupados en las cosas que son correctas, en lo que Dios realmente está esperando de nosotros. Así que comenzaremos con la primera acción y yo he titulado en esta tarde bueno. Así que comenzaremos en esta tarde leyendo el texto base que tenemos en relación al estudio de ocupados. Vamos a ver entonces Filipenses capítulo 2, versículos 12 y versículo 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En esta tarde veremos una de las acciones que nos va realmente a encaminar a ocuparnos en lo que verdaderamente quiere Dios que nos ocupemos. Vamos a hablar de diferentes acciones a lo largo de estas semanas, pero hoy nos centraremos en la acción de entregar las riendas. Yo puse como título al estudio de hoy, entrega las riendas. Y a partir de este pasaje que hemos leído ahora, mencionábamos ahí la frase y yo la resalté, como habéis obedecido, estamos fundamentándonos en este texto, en esta parte del pasaje.
como habéis obedecido. Y nos vamos a centrar en la palabra obedecer. Así que el propósito del apóstol Pablo al decir estas palabras es que la iglesia ahí en Filipo pueda sujetarse de manera constante al Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor estaba poniendo en el corazón de Pablo y lo que Pablo estaba escribiendo en esa carta. Ahora el bosquejo de lo que veremos el día de hoy para entender la importancia y la diferencia entre lo que es la obediencia y la sujeción. En primer lugar, estaremos hablando de entendiendo la sujeción. En segundo lugar, las evidencias de la autoridad de Cristo. Y en tercer lugar, entregando las riendas. Así que sin más, vamos a pasar al primer punto y vamos a avanzar ahí nuevamente a nuestro texto base y regresemos al versículo 12 de Filipenses capítulo 2. Dice al principio, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Esta palabra obedecido es la palabra griega hupekusate. Esta palabra significa estar sujeto a, significa también acatarse a u obedecer a. Ahora, la palabra en realidad está más relacionada, aunque se traduce como obediencia, pero está relacionada más a lo que es sujetarse. Y entonces esta es la base o el fundamento que el apóstol Pablo quería transmitir a estos hermanos, que ellos pudieran vivir sujetos a la persona del Señor Jesucristo. Ahora tenemos que entender este concepto de sujetarse y quiero compartir contigo esta definición de sujeción o sujetarse. Sujetarse es el acto de acatar la voluntad, tanto implícita o explícita, de una persona, institución, una idea o ideología, una doctrina, una deidad, etc. Ahora, esta figura suele estar al mando de una situación específica. La obediencia, entonces, implica la subordinación de la voluntad propia frente a esta autoridad. Este es un punto interesante porque la sujeción no tiene mucho que ver con lo que yo hago, sino más bien a quién obedezco. No es lo que yo obedezco, sino más bien a quién obedezco. Yo puedo ser obediente, pero tal vez estoy obedeciendo a la persona equivocada. Tal vez le he dado la autoridad de mi vida y me he colocado bajo la autoridad de una persona que realmente es la equivocada. La raíz de esta palabra griega, que se traduce para obediencia, dijimos, tiene la raíz o la base de uper. Uper significa por debajo de. Y esto nos habla de que la sujeción entonces es reconocer la autoridad de alguien y yo colocarme debajo de esa autoridad para que a través de mi obediencia yo pueda realizar las tareas que esa persona puede transmitir a mi vida. Entonces, por eso es que es importante que nosotros como iglesia, tanto en ese momento la iglesia de los hermanos en Filipos, se sujetara al Señor, como también hoy nosotros como iglesia podamos sujetarnos al Señor, reconocer su autoridad delante de nosotros para entonces obedecerle en cada una de las cosas que Él pueda pedirnos a cada uno de nosotros. Vamos a avanzar entonces y quisiera decirte también ahí un poquito entonces para entender que vimos el término o la definición de lo que es la sujeción a nivel general, pero quiero leerte ahora lo que es la sujeción a Dios. La sujeción a Dios es reconocer y aceptar a Dios como figura de autoridad en mi vida para ponerme debajo de su voluntad en obediencia, confiando que su encomienda siempre es lo mejor. Esa es la definición
entonces de sujeción a Dios. Reconocerlo, dijimos, y aceptar a Dios como una figura de autoridad en mi vida para ponerme debajo de su voluntad en obediencia, confiando que su encomienda siempre es lo mejor. Esta es la raíz, o esa es la base que se irá desarrollando entonces a lo largo de los versículos que vamos a estar estudiando estas semanas. Era importante para el apóstol Pablo que la iglesia pudiera entender que debían de mantenerse en sujeción a la persona del Señor Jesucristo, sujeción a Dios. Ahora aquí entonces surge una pregunta para cada uno de nosotros. En lo personal vino esta pregunta: ¿quién es la autoridad a quien yo me estoy sujetando? ¿Quién es la autoridad a quien yo me estoy sujetando? Ahora, vamos a profundizar en esta parte, pero solamente te lo dejo para que analices bajo qué autoridad tú te estás colocando. Ahora viene otra pregunta. ¿Es posible que entonces nosotros podamos sujetarnos a Dios? Pues la respuesta es sí. Solamente que podemos sujetarnos a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿ves? Jesús, reconociendo la autoridad del Padre, colocándose debajo de su voluntad para obedecerle, sabiendo que su encomienda es lo mejor. Él se coloca debajo de Dios, dice, es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora aquí vemos cómo Dios le ha dado al Señor Jesucristo toda la autoridad. Incluso el mismo Señor Jesucristo lo manifiesta en Mateo capítulo 28, ahí cuando podemos ver la gran comisión. Y el Señor dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dios le ha dado esa autoridad al Señor Jesucristo porque en un momento determinado toda persona reconocerá la autoridad de Cristo. Toda persona reconocerá la autoridad de Dios. Así que aquí vemos cómo la gente se doblará delante del Señor, se inclinará, doblará su rodilla y toda la gente confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, su obediencia, de alguna manera nos menciona aquí, que le llevó a que Dios le exalte hasta lo sumo y le dé un nombre que es sobre todo nombre. Le da una autoridad sobre cualquier otra persona. Aquí nos está poniendo al Señor Jesucristo como la única manera en la cual nosotros podemos llegar a sujetarnos a Dios. La única persona a través de la cual nosotros podemos estar sujetos para estar sujetos a Dios. Esto era claro entonces para los hermanos en Filipos y también tiene que ser claro para nosotros. No hay otro nombre. Es en la persona de Jesucristo en quien nosotros debemos de sujetarnos, a quien debemos reconocer como la autoridad de nuestra vida. Ahora, la idea entonces que vemos aquí es que solo podremos sujetarnos a Dios si hemos nacido de nuevo, porque vemos que está mencionando acá que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, y Él murió, sabemos que murió por nuestros pecados, para que entonces pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y no, ninguna persona podrá reconocer la autoridad de Dios o del Señor Jesucristo si no ha nacido de nuevo. Fíjate lo que nos dice Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6. Ahí encontramos una historia muy interesante. Un hombre religioso llamado Nicodemo, que estaba interesado en lo que Jesús estaba haciendo, hablando, compartiendo.
lo que Jesús estaba realmente transmitiendo al pueblo de Israel. Y este hombre entonces pide hablar con Jesús y dice la Escritura que él de noche tiene un encuentro con Jesucristo y una de las preguntas que él le hace es muy interesante. Vamos rapidito ahí, Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ves ahí? Él podía reconocer su autoridad, pero sin embargo había algo que estaba faltando. Dice, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora aquí vemos que este hombre Nicodemo, aun siendo un religioso, siendo uno de los principales, ahí dice, de los fariseos, le reconoce que en él había algo diferente, que en él estaba la autoridad de parte de Dios, que las cosas que él hacía no las podían hacer cualquier persona, sino solamente alguien que viniera de Dios. Sin embargo, eso no era suficiente para Nicodemo. Así como también nosotros en algún momento determinado podemos saber y reconocer el poder de Jesucristo, su obra de amor, pero sin embargo no hemos decidido obedecer a su llamado de salvación y colocarnos debajo de su autoridad. Porque para poder colocarnos debajo de esa autoridad es necesario nacer de nuevo. Para que realmente Él sea la autoridad de mi vida, tengo que experimentar el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no viene sino a través de la obra del Señor Jesucristo. Después lo explica ahí a lo largo del capítulo 3. Y le dice que ese nacimiento viene por el agua, el espíritu, por la regeneración, a través de creer. Y pone el ejemplo de lo que sucedió en el desierto cuando Moisés levantó la serpiente y ese pueblo estaba muriendo. Y entonces, cuando levanta la serpiente de bronce, el pueblo mira a la serpiente, obedeciendo a Dios, sujetándose a la autoridad de Moisés, a la autoridad que Dios le había dado, y entonces el pueblo es sanado. Y así dice el Señor Jesús, que igual que la serpiente fue levantada, el Hijo será levantado, y dice entonces en el versículo ahí 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la sujeción en nuestra vida no puede llegar si entonces no he nacido de nuevo. Ahora, tal vez tú estás pensando, me cuesta mucho sujetarme a la autoridad de Cristo. Bueno, probablemente tienes que analizar tu corazón y recordar ese momento en el cual tú llegaste a la persona de Cristo. Y si realmente tú has venido a Él en arrepentimiento y fe, si realmente tú le has recibido como tu único suficiente Salvador y el Señor de tu vida, tienes que analizar ese momento si realmente ha sucedido, si tú eres salvo o no eres salvo, si has depositado tu fe en el Señor Jesucristo. Y si no lo has hecho, creo que es un buen momento para que entonces tú puedas tomar una decisión. Pero vamos a avanzar y vamos a ver cómo en la Escritura hay personas que pudieron reconocer la autoridad del Señor Jesucristo porque entendieron el mensaje del Evangelio y entonces
pudieron abrir su corazón y también colocar su vida en sujeción. Recordemos que estamos hablando de los hermanos en Filipos. Así que vamos a Hechos capítulo 16 y vamos a ver en diferentes partes de este capítulo de Hechos cómo hay personas que pudieron entender y ver la autoridad, aunque solamente algunos pudieron realmente experimentar un nuevo nacimiento. Fíjate lo que nos dice ahí capítulo 16 y a partir del versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, previo a esto, el apóstol Pablo pudo reconocer o podemos ver la evidencia de una forma tan clara de que él pudo experimentar un nuevo nacimiento. Sabemos la historia del apóstol Pablo, que siendo perseguidor de la iglesia, el Señor se le aparece camino a Damasco y entonces él cae y ahí el Señor le extiende su gracia y el apóstol Pablo cree en Jesucristo. Se arrepiente de sus pecados, viene a Cristo. Tienen un encuentro personal con Cristo. Pero vemos aquí cómo de una forma tan palpable y tangible, el apóstol Pablo estaba sujeto a la autoridad de Cristo, porque él estaba yendo a predicar el evangelio a otros lugares y dice que el Espíritu Santo se le puso enfrente y no le permitió pasar a esos lugares, sino que lo desvió hacia donde él debía de ir, donde él ya tenía preparado un plan y que era hacia Macedonia. Y después se le aparece ahí una visión de un varón macedonio y Dios le confirma entonces cuál era la encomienda que él estaba dando en ese momento al apóstol Pablo. Así que ya llegando a Filipos, vamos a ver cómo algunas personas Dios ya tenía listas para escuchar la palabra de Dios. Y ellos pueden experimentar un nuevo nacimiento y entonces someterse a la autoridad del Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces ahí, en primer lugar, que ya que estaban en Filipos, versículo 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, aunque ella no era judía, pero adoraba a Dios, estaba oyendo. Y aquí me encanta esta parte. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, aquí estaba investigando un poquito y la idea es que dice que el Señor abrió su corazón. Y la idea es que el Señor abrió su entendimiento para que el mensaje que traía el apóstol Pablo pudiera llegar hasta lo más profundo de su corazón. ¿Qué mensaje ustedes piensan que estaba llevando el apóstol Pablo? ¿Un mensaje acerca de cómo pasar los tiempos de pandemia? No, él estaba hablando del evangelio de Cristo. Él estaba predicando que había salvación en Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús había entregado su vida en rescate por muchos. Y el mensaje del evangelio entonces llega de una forma poderosa a la vida de Lidia y Lidia cree. La idea es que el Señor abrió su entendimiento para que ella pueda creer. Y dice aquí también, aunque no dice de manera explícita en la versión que nosotros tenemos, dice así, para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora aquí también hay una palabra muy interesante que dice para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y la idea acá es para que ella estuviera lista, preparada para escuchar el llamado que nos hace el Evangelio, de creer en Cristo.
Y entonces ella responde a ese llamado. Y vemos ya la primera acción de ella respondiendo a ese llamado. Dios había enviado a sus discípulos a que hicieran más discípulos a través de predicarles el evangelio. Y aquí está la primer discípula en Filipos, Lidia, donde su entendimiento fue abierto, donde el evangelio llegó hasta lo más profundo de su corazón y ella creyó. Pero no solamente ella, sino dice ahí todos los que estaban en su casa. Dice que ella creyó, dice, y fue bautizada, y su familia. Ahora aquí esta palabra familia en realidad se traduce al español así como familia, pero en realidad la palabra es la palabra oikos, que significa casa. Y esto entonces hace más grande esto, porque no solamente implica a las personas de su familia, sus familiares directos, sino aún también aquellas personas que vivían ahí o que trabajaban ahí. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo, en un momento acá, en la carta que está escribiendo a los filipenses, y que escribe también en otras cartas, envía saludos y dice, también los de la casa del César te saludan? ¿Por qué? Porque los que vivían, servían y trabajaban en la casa del César mientras Pablo estaba preso en Roma, habían escuchado el evangelio y habían creído en Cristo. Ahora aquí vemos esta mujer que nació de nuevo, experimentó ese nuevo nacimiento. Ahora, al igual que Nicodemo, también vemos un ejemplo de alguien que reconoció la autoridad de Cristo, pero sin embargo, pues no creyó. Y vamos a ver, continúa hablando diciendo, versículo, algo que nos confirma, quiero mencionar algo interesante. Dice el versículo 15, que después de que fue bautizada, dice que él les rogó y les dijo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí la palabra juzgar, que yo sea fiel, en realidad lo que está tratando de decir es, ustedes evalúen si yo he tomado una decisión digna de ser justa, de haberme justificado delante de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Ella nació de nuevo y vemos esa evidencia aquí. Ahora ellos no pudieron resistirse a lo evidente que era esa decisión que ella había tomado por Cristo. Pero dice entonces versículo 16 que aconteció mientras ellos iban a la oración, salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, o sea, tenía un demonio adentro, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿esto era una mentira? No, era verdad. Ella estaba reconociendo la autoridad que el Señor Jesucristo le había dado a Pablo y a los hombres que estaban acompañando al apóstol Pablo. Y dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió, aquí la idea es, se dio la vuelta totalmente, dice, y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vemos aquí aún al demonio reconociendo la autoridad. Dice, y salió de ella en aquella misma hora. Continúa diciendo el relato que entonces ellos son llevados presos porque sus amos, los amos de esta mujer, se enojaron por lo que Pablo había hecho, porque ya no iban a tener ganancia. Entonces los llevan presos y ahí sucede un terremoto y entonces llegamos al carcelero y vemos cómo entonces dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?
Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Un hombre que reconoció la autoridad de Cristo y se colocó debajo de él a través de experimentar un nuevo nacimiento. Entonces, analiza si realmente el problema por el cual tú no puedes sujetarte a la persona de Cristo es porque no has nacido de nuevo. Continuamos y vamos a avanzar. Entonces, viendo el segundo punto, evidencias de su autoridad. Las evidencias de Cristo en cuanto a su autoridad. En Mateo capítulo 8, a partir del versículo 23 al versículo 24, vamos a encontrar en este pasaje dos acontecimientos muy interesantes donde el Señor Jesucristo, por si te queda alguna duda, muestra evidencia de su autoridad. Vamos a leer, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La palabra aquí es, se sujetan. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ves? Están reconociendo su autoridad. Ya los vientos y el mar y la tormenta se había sujetado a Cristo, la naturaleza se sujetó a Cristo, reconociendo su autoridad, pero ahora vemos a los demonios reconociendo la autoridad de Cristo. Y dice ahí, continúa diciendo entonces, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Me encanta esta parte porque los mismos demonios reconocen lo que les espera por la eternidad, tormento. Y eso es lo que le espera a las personas que deciden rechazar la autoridad de Cristo, que deciden rechazar nacer de nuevo, rechazar el evangelio de Cristo. Tormento eterno. Pero continúa diciendo el versículo 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, ya sabían lo que iba a suceder, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahora aquí en estos dos eventos vemos cómo la autoridad de Cristo es evidenciada. No solamente reconocida por los discípulos, es reconocida por los demonios, es reconocida por la naturaleza, pero también es reconocida por estos testigos que después fueron y hablaron. Ahora me encanta porque en los otros evangelios, hablando acerca de este hombre que fue liberado, de uno de estos dos, del otro no se menciona mucho, pero uno de ellos se acerca al Señor Jesucristo y le dice que quiere seguirlo a él, que le permita irse con él. Y el Señor le dice, no. Lo que es necesario ahora es que tú vayas a los de tu casa y les cuentes lo que ha pasado. Ahora este hombre era de Decápolis, al otro lado del mar de Galilea. Y la historia es espectacular porque este hombre experimentó no solamente su liberación, sino experimentó un nuevo nacimiento.
Reconoció a Cristo como su autoridad, se sujetó y obedeció su encomienda y fue a Decápolis y compartió el evangelio ahí. Y cuando Jesús llegó a Decápolis, ya no hubo necesidad de predicar, porque este hombre se había sujetado a la autoridad de Cristo y había hecho lo que el Señor le había pedido hacer. Qué hermoso es eso, ¿no? Evidencia de la autoridad. Ahora, ¿qué estás esperando, hermano? ¿Qué estás esperando, hermana, para sujetarte a la autoridad de Cristo? ¿Por qué aún te sigues negando? ¿Por qué nos cuesta tanto sujetarnos a la autoridad de Cristo? Yo te lo digo aún porque lucho en sujetarme a esa autoridad de Cristo en mi vida. Ahora, esto nos da lugar a pasar al siguiente punto para ir terminando. Y esto es el punto entonces. Ya vimos acerca de lo que es entender la sujeción. Ya vimos las evidencias de la autoridad de Cristo. Y ahora sí, entonces pasamos a entregando las riendas. Y vamos a ver los ejemplos de algunas personas que encontramos en la Escritura que también lucharon en cuanto a reconocer la autoridad de Cristo y sujetarse a Él. En cuanto a reconocer la autoridad de Dios y sujetarse a Él. Yo ya mencioné al apóstol Pablo. ¿Cómo se resistió a la autoridad de Cristo? De reconocerle que Él era el Mesías, de reconocerle que Él era el Salvador. Pero el Señor tuvo que tirarlo a tierra, humillarlo. Ahora vamos a ver que nos cuesta tanto poder reconocer su autoridad y sujetarnos a Él porque hay una lucha de reinos. Ahora primero tenemos que definir qué es reino. Ahora encontré en el diccionario Larousse la definición de reino, que significa territorio sometido al gobierno de un rey. O sea que el territorio en el cual nosotros estamos luchando o por el cual nosotros estamos luchando no es un territorio físico. Cuando hablamos de los reinos y la Escritura habla del reino, no habla de un reino terrenal, habla de un reino que quiere ocupar el territorio, pero no un territorio físico, sino quiere ocupar el corazón de las personas. Esa es la idea. El territorio que está en disputa no es algo físico, es el corazón de las personas. Ahora, estos dos reinos quieren tomar territorio, quieren tomar el corazón y entonces van a estar luchando. Va a haber esa lucha constante, específicamente en el campo de batalla, que es nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Acuérdate que cuando hablamos de la escritura del corazón, hablamos del centro de nuestras intelecto, emociones y voluntad. Así que es ahí donde se desempeña esta lucha. Esto es lo que quiere controlar ese rey, el príncipe, el rey, lo que quiere controlar. Y vamos a ver que el primer reino, dijimos hay dos tipos de reinos. El primer reino es el reino terrenal. Es el reino que está dominado por el príncipe de las tinieblas. Vamos a ver algunas características, porque esto no es algo nuevo, esto es algo que vemos desde el Antiguo Testamento. Y vemos el ejemplo de muchas personas, pero vamos a centrarnos específicamente y vamos a Isaías capítulo 14 y vamos a ver cómo inicia todo esto. Y dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, fíjate, ¿dónde decía? En su corazón. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los dos lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora el versículo 12 está mencionando de Lucero, Satanás, el adversario, el enemigo, el príncipe de este siglo. Así que vemos que este reino, que es el reino terrenal, que está dirigido por Satanás, también tiene diferentes características. ¿Dónde entonces? Okay. Okay. Entonces, este reino terrenal que está regido, comandado, dirigido por el príncipe de las tinieblas, Satanás, se va a manifestar
de diferentes maneras. Ahora, este reino terrenal también tiene, o dijimos, se manifiesta de diferentes maneras o diferentes categorías. Podemos decir que finalmente puede venir desde el sometimiento consciente al príncipe de este mundo o a presentarse como un reino materialista, puede presentarse también como un reino de apariencia o también el más común de todos, que es el reino de Yolandia. O sea, es el reino de mí mismo, mi propio reino, donde yo pienso que yo soy el que gobierna en mi corazón. Ahora, esa es la mentira que el diablo quiere que tú realmente puedas creer, que tú puedes ser la propia autoridad de tu vida, que tú gobiernas y tú comandas tu vida, porque en realidad somos títeres de Satanás, títeres del príncipe de este mundo. Ahora, quiero decirte algo importante. La principal estrategia del diablo no es que en tu vida se manifieste una rebeldía abierta o un pecado escandaloso. No. La principal estrategia de Satanás es que tú comiences a hacer lo que tú quieres. Que seguramente esto terminará en una rebeldía abierta y en un pecado escandaloso, que terminará por dañar a todas aquellas personas que están a tu alrededor. Ahora, todo comienza como, haz lo que tú quieras. ¿No te quieres levantar? No te levantes. ¿No te quieres conectar a Zoom para estar en la reunión con los hermanos? Porque somos un cuerpo como iglesia y nos necesitamos los unos a los otros. No necesitas de eso. Tú puedes ser independiente, no hay ningún problema. Tú puedes hacerlo así. Ahora, comienza con hacer lo que tú quieras, con darte tus gustos y finalmente termina o una rebeldía abierta o termina con un pecado escandaloso. Ahora encontramos que hay rebeldía abierta como el hijo pródigo que se fue de su casa y gastó todos sus bienes en cosas que no valían la pena. Pero también vemos una rebeldía encubierta del hermano. Entonces es muy interesante esa parábola porque el hermano que se queda representa a los fariseos, que tenían una rebeldía en su corazón encubierta de religiosidad. Así que tal vez tú puedes estar siendo un rebelde con vestidura de religiosidad, con vestidura de piedad. Es interesante, ¿no? Así que analicemos nuestro corazón. A todos nos puede pasar. Tenemos que analizar eso. Ahora, las características de este reino terrenal, como ya vimos, son la altivez, el orgullo, el egoísmo, el engaño, la independencia, la superficialidad. Es algo temporal, porque no es constante. Te puede traer placer temporal, pero no constante. Y finalmente es limitado, porque tendrá su fin. Vemos en Apocalipsis cómo esto llegará a su fin, este reino terrenal. Pero por otro lado existe el reino de Dios, que quiere establecerse en nuestro corazón, que quiere tomar el gobierno de nuestro corazón. El apóstol Pablo tenía claro este concepto. Lo menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento, de sus cartas, como en el capítulo 14 de Romanos y en el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En 1 Corintios, en el capítulo 4, el versículo 20, nos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, las características del reino de Dios son justicia, paz, gozo. Es un reino poderoso, un reino verdadero, un reino amoroso, un reino eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pasar todo el resto del domingo hablando de las características del reino de Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que es un reino en el cual vale la pena. Ya el Señor nos lo ilustró a través de una parábola cuando habla del tesoro escondido. Dice, el reino de Dios es como un tesoro escondido.
donde un hombre va al campo y encuentra ese tesoro, pero lo deja ahí y después se va y vende todo lo que tiene y entonces regresa y compra el campo y entonces disfruta de los beneficios de ese tesoro. Ahora sí es el reino de Dios. Aquí implica en que necesitamos entregar todo para colocarnos debajo de la autoridad del Señor. Es un reino que vale la pena que perdamos todo para ganarlo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3 que todo lo que él había logrado, todo lo que él era, lo tenía por basura para ganar a Cristo. ¿No es así? Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué es lo que no estás dispuesto a entregar para poder sujetarte a la autoridad de Cristo en tu vida? Quiero terminar colocando una pequeña ilustración en base a lo que la Escritura nos enseña. Esto no es cuestión nada más de lo que sucede en nosotros. Hay otras personas que también lucharon con lo mismo. Y vamos a ver cómo también pudieron reconocer que tal vez podían tener mucho más cosas a las cuales aferrarse que nosotros. Vamos hasta Daniel capítulo 4. Voy a resumir la historia porque me parece muy interesante los primeros 3 capítulos de Daniel. Se trata de resumir la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia. Pero el capítulo 4 es muy interesante porque aquí es Nabucodonosor quien habla y relata lo que sucedió en su vida y cómo él tuvo que someterse a la autoridad de Dios. Y cómo él cuenta con la pasión que cuenta Nabucodonosor lo que sucedió en su vida. Y relata en los primeros versículos que él tuvo un sueño, tuvo una visión. Y entonces ahí nadie había quien pudiera poderle explicar esto, hasta que mandan llamar a Daniel. Y dice ahí entonces en el versículo 24, Daniel les dice, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi rey, sobre mi señor el rey, que te echaran de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. ¿Te das cuenta ahí? Dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Versículo 26, y cuando a la orden de dejar en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego de que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Te das cuenta? El cielo gobierna. Por tanto, dice el versículo 27, oh rey, acepta mi consejo, dice Daniel. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahora aquí vemos cómo Nabucodonosor no escucha el consejo de Daniel y entonces se cumple el sueño de Daniel, el sueño que había tenido Nabucodonosor, perdón. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, relata Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Me encanta esta frase, porque aquí vemos cómo Nabucodonosor tiene una conversión. Deja de verse a sí mismo como el soberano, como el dueño de sí mismo, el rey de su vida, el dueño de todo lo que ha hecho. Deja de verse a sí mismo y entonces levanta los ojos al cielo. Ahora esta es la característica de aquel que no tiene a Cristo como autoridad, que sus ojos solamente están puestos en sí mismo. Ahora, no solamente para presumir de sí mismo, también hemos hablado del orgullo, que el orgullo muchas veces, la soberbia, se presenta a través de la autoconmiseración. Entonces la persona que está mirando todo el tiempo lo que sufre, o lo que hace, o lo que logra, o lo que es,
no tiene a Cristo como autoridad de su vida. ¿Sorpresa? Eso me pasó a mí, ¿sabes? Y le pasó a Nabucodonosor. Ahora sigamos viendo el relato. Dice, y mi razón me fue devuelta. Qué espectacular, porque cuando nosotros entonces ponemos nuestra mirada a Dios, a su autoridad, la razón nos es devuelta. Porque cuando nos centramos en nosotros mismos, nuestra razón se pierde y nos convertimos en insensatos. Continúa hablando y dice, y bendije al Dios Altísimo. Cuando nosotros podemos tener una razón clara, podemos adorar a Dios. Y dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Fíjate bien, cuyo dominio es sempiterno, es para siempre, quiere decir esa palabra sempiterno. Y su reino por todas las edades. Espectacular este ejemplo que nos deja la Escritura de alguien que pudo reconocer a Dios como una autoridad y someterse a su gobierno para obedecerle, para adorarle, para honrarle. Fíjate lo que continúa diciendo versículo 35. Todos, ya que exhorta a Nabucodonosor, los habitantes de la tierra son considerados como nada. Reflexiona aquí, dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y aquí ahorita vamos a definir esto, pero continúa el versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino le fue devuelta, dice, y mi dignidad, su dignidad le fue devuelta también. Ahora, cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos y queremos dominar nuestro propio reino, establecer nuestro reino en nuestro corazón, perdemos la dignidad, hermanos. Eso es lo que el pecado hace en nuestra vida, nos hace perder la dignidad. Necesitamos someternos para que entonces Dios devuelva esa dignidad a nuestra vida. Dice, y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. La persona que no se somete al gobierno de Dios, ¿sabes qué? Se queda sola. ¿Has sentido que te estás quedando sola? Seguramente es porque no estás sujeto a la autoridad de Cristo y no le estás obedeciendo. Ahora continúa diciendo al final, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Y esa es la característica de alguien que vive sujeto a la persona de Cristo. Lo alaba, lo engrandece y lo glorifica con su vida. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, familia hermosa. Tenemos que empezar a glorificar a Dios con nuestra vida, alabarle verdaderamente, no simplemente por hacerlo como actividad de entretenimiento para mi vida, porque no tengo nada que hacer el domingo, lo tengo que hacer porque estoy sujeto a Él. Y dice, continúa diciendo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a ver 4 razones para sujetarnos a Cristo. 4 razones para sujetarnos a Dios. Como vimos en el versículo 35, no hay quien le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor está reconociendo la soberanía de Dios. Ahora tú reconoces que Dios es soberano. Tal vez estás molesto y enojado con Dios por esta situación de pandemia. Porque entonces esta situación ha echado a perder todos tus planes. Porque tal vez no has podido desarrollar tu reino como tú querías. Quiero decirte algo, yo quiero darle gracias a Dios por la pandemia, porque me ha llevado a analizar mi corazón y me ha exprimido para sacar lo malo de mi corazón y llevarme de vuelta a sujetarme a Cristo como Él quiere que me sujete. Pero dice ahí, Dios es soberano. Primera razón. Segunda razón, versículo 37, sus obras son verdaderas. Tercera razón, sus caminos son justos. Y en cuarto lugar, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora, ¿cuál camino vas a elegir para sujetarte a Cristo?
¿El camino de la humillación o el camino de la humillación? No hay de otra. Necesitas humillarte delante del Señor, reconocer su autoridad y decir, Señor, yo no puedo ser el que gobierna mi vida. Señor, hoy te entrego las riendas de mi vida para que seas tú quien me controle, me gobierne y me guíe a la tarea que es mejor para mi vida. Hermanos, así como Pablo le hablaba a la iglesia en Filipos de sujetarse a Cristo, hoy nosotros no tenemos ninguna otra opción. Debemos de sujetarnos a Cristo. No hay opción. Tú decides el camino. Tú decides si vas a tener que vivir humillado solamente cayendo a tierra o pasando años como lo pasó Nabucodonosor humillado, o perdiendo el reino como Saúl, o desperdiciando su vida como Salomón. Tú decides. Pero espero que hoy sea un día importante para tu vida, donde digas, Señor, aquí están las riendas de mi vida. Hoy reconozco tu autoridad, me someto a tu gobierno, guíame a lo que tú quieres que yo haga. ¿Terminamos orando? Señor, muchas gracias por este tiempo con tu palabra. Padre, sé que como iglesia necesitamos sujetarnos a ti. Como iglesia necesitamos reconocer que tú eres quien debe de tener toda la autoridad de nuestra vida. Que nosotros, reconociendo esa autoridad, debemos de colocarnos bajo tu gobierno. Señor, ayúdanos cada día a poder entregarte las riendas de nuestra vida. Señor, yo sé que al igual que yo, cada uno de los hermanos de esta iglesia luchamos con gobernar nuestro corazón. Pero gracias porque hemos visto tu poder, tu amor, tu gracia y tu misericordia alrededor nuestro. Señor, toma nuestra vida, guíanos por el camino, toma el control, te lo ponemos en tus manos, te ponemos en tus manos nuestro corazón. Queremos, Señor, no solamente alabarte, queremos honrarte y queremos glorificarte. Queremos ser una iglesia para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto.